Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas de la familia franciscana, suscriptores de mi canal YouTube y seguidores de mi página del Facebook. Un cordial y afectuoso saludo franciscano para todos vosotros en este día en el cual iniciamos la Santa Novena a San Francisco de Asís. Los invito para que nos preparemos gozosos a este gran acontecimiento, a celebrar nuestra gran fiesta el día 4 de octubre. Continuando con el tema de la regla novulada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a desarrollar y a reflexionar sobre un tema muy importante, no solo para la primera orden, sino para la familia franciscana. Nos dice la regla novulada en su capítulo 7, numeral 2. Sean menores y súbditos de todo. Es decir, vamos a hablar sobre el sentido de la minoridad en nuestra familia franciscana. Dentro del amplio abanico de valores que conforman y definen el carisma franciscano, la minoridad ocupa un lugar determinante, porque es el valor que hace que todos los demás sean también valores franciscanos. Es, podríamos decir, el valor original que desde los inicios identificó la experiencia cristiana de Francisco y sus primeros hermanos, permeándola de una particularidad única. A pesar de su central importancia, sin embargo, no es fácil conceptualizarla. Comúnmente se le confunde con la humildad, la simplicidad, la pobreza, el servicio, la pequeñez, quizá porque es una voz que no pertenece a nuestro lenguaje común. Francisco de Asís habla de ser menores, es decir, una forma concreta de ubicarse ante los demás y en la sociedad. Sin embargo, el sustantivo minoridad no aparece directamente en sus escritos. Será varios decenios después de su muerte que San Buenaventura lo usará por primera vez en un sermón que le dedica al santo de Asís. Por consiguiente, la regla novulada desconoce también la palabra minoridad, pero la expone en cambio de un modo prolijo como práctica de vida. Esta dimensión es la que nos interesa comprender, profundizar y recuperar, porque en ella se esconde la fascinación, la novedad y la fuerza transformadora que la minoridad tuvo en el franciscanismo de la primera obra. Fue Francisco mismo el que quiso que la orden fundada por él se llamara de los hermanos menores, es decir, de aquellos que hacen la opción definitiva de vivir como menores. Tomás de Celano, en la primera hagiografía que escribió sobre el santo de Asís por los años 1228-1229, cuenta que fue él, Francisco, efectivamente quien fundó la Orden de los Hermanos Menores y quien le impuso ese nombre en las circunstancias que a continuación se refieren. Se decía en la regla, y sean menores. Al escuchar esas palabras, en aquel preciso momento exclamó, quiero que esta fraternidad se llame Orden de Hermanos Menores. Nos interesa, queridos hermanos y hermanas, subrayar que con toda probabilidad la expresión se decía en la regla
y sean menores, con la que Tomás introduce las palabras de Francisco, alude a un capítulo de la regla no bulada que podría ser el sexto o el séptimo. Sea en uno o en otro, se pide a los frailes comportarse sin excepción, como menores y súbditos de todos. Para escrutar el fundamento de la minoridad, debemos preguntarnos de dónde toma Francisco el nombre de menores, vocablo que deriva de la voz latina minor, cuyo significado exacto en la época del pobrecillo es difícil precisar, porque presenta acepciones diversas según los casos o los ambientes en que se usaba. Más allá de la carga semántica que pueda presentar el término en el medievo, muchos explican la opción de Francisco por la minoridad recurriendo a la lucha de clases que dividía y enfrentaba a la sociedad de Asís de aquel tiempo, los mayores y los menores, como dos fuerzas antagónicas. Los primeros eran los señores feudales, los segundos representaban al pueblo que buscaba liberarse del vasallaje feudal. El rencor acumulado de una parte y de la otra desencadenó una guerra en 1198, mediante la cual los menores expulsaron de Asís a los mayores, que debieron huir hacia Perugia. Tras varios intentos para disminuir la tensión sociopolítica, ambos bandos firmaron un tratado de paz definitivo en 1210. Decir que Francisco opta por la minoridad para solidarizarse con la facción de los menores de Asís, como se continúa diciendo hoy, es por un lado haber entendido mal a Francisco y por otro no haber entendido nada de la historia de su ciudad, porque los menores y los mayores eran por igual grupos de poder, no eran unos señores y otros siervos. Ambos bandos luchaban por la conquista de sus propios intereses económicos y sociales. Una y otra fracción eran fuerzas con ideas políticas contrapuestas. A todas luces, por consiguiente, resulta desacertado vincular el nombre de hermanos menores con los menores de la ciudad de Asís, que detentaban una específica clase social y que eran en realidad un partido político. La regla de 1221, sin embargo, nos recuerda el dato importantísimo de que en la ciudad de Asís existía una tercera clase social, compuesta por la gente de baja condición y despreciada, los pobres y débiles, los enfermos y leprosos, los mendigos tirados en los caminos, es decir, todos aquellos que no son considerados ciudadanos, que no tienen la posibilidad de exigir un mínimo derecho o de pelear por su liberación, porque ni siquiera aparecían registrados en los archivos de su ciudad. Estos pobres excluidos de todo, sin poder, sin nombre, sin un soporte básico y sin lugar social, son los verdaderos menores, con los cuales los frailes deben sentirse contentos de convivir. La opción por la minoridad, según lo que leemos en la regla no bulada, se expresa en el servicio fraterno y caritativo a estos sin ciudadanía, a los frágiles y a los despreciados, a los enfermos y leprosos, los moralmente débiles.
los que sufren carencias materiales o espirituales, los tachados de indeseables y los adversarios. Los hermanos deben habitar entre estos miserables como menores entre menores, porque antes que servir a los pobres con amor evangélico, la minoridad significa ser y estar con ellos. Partiendo de los datos que nos brindan los escritos, podemos afirmar que la minoridad que Francisco asume como estilo de vida no se fundamenta en el deseo de colocarse en las filas de una clase social específica, lo cual implicaría un rechazo de la clase social opuesta, los mayores en este caso. La regla no bulada nos lo confirma de varios modos. Mencionamos como ejemplo un pasaje en el que, usando una citación directa de Mateo 20, 25 al 27, Francisco recuerda a sus hermanos: los príncipes de las naciones las dominan, y los que son mayores ejercen el poder en ellos. No será así entre los frailes, sino el que quisiere hacerse mayor entre ellos, sea su ministro y siervo. No se trata entonces de una opción por la lucha de clases, sino fundamentalmente de una opción evangélica que implica, esto sí, una necesaria colocación en un campo social determinado. La minoridad empuja al descenso, nunca al ascenso, ni a la conquista de ningún tipo de poder o autorreivindicación. Eso ubicaría a los hermanos menores en el mismo plano de los príncipes de las naciones. Hermano menor, por lo contrario, es el último, es el que voluntariamente se coloca en el mismo campo de los insignificantes, de los que no cuentan para nada y para nadie. No podemos negar que el ambiente cultural y sociopolítico de Asís en el siglo XIII haya tenido naturalmente su influjo en las opciones hechas por Francisco, pero no en el sentido de fundamentar principalmente tales opciones, sino más bien porque aquel contexto sociohistórico le permitió descubrir el verdadero sentido de la minoridad evangélica que él quería vivir. El nombre menores, como el sustantivo minoridad, no logran explicarse a cabalidad desde un punto de vista puramente sociológico. Ambos tienen que ver en primer lugar y fundamentalmente con la kenosis de la encarnación y la kenosis de la cruz. El nombre, queridos hermanos y hermanas presentes, que Francisco escogió para su orden, no es resultado de una elección banal. Es un nombre programático, es decir, contiene y expresa un programa de vida. Aún así, no siempre se logra percibir con acierto cuál es la precedencia, la relación y la interacción interna entre los dos términos del binomio hermano y menor. Cuando estudiamos el tema de la fraternidad, vimos que solo quien es hermano puede ser auténtico menor. Veremos ahora, estudiando las bases evangélico-teológicas de la minoridad, por qué solo el menor, el expropiado de sí, puede ser auténtico hermano.
En la regla de 1221, el adjetivo calificativo menor aparece solo 4 veces. No obstante, a pesar de su escaso uso, es un término de gran alcance al estar directamente relacionado con la vocación de Francisco y sus hermanos, que quieren ser servidores de Dios y de los hombres como Cristo. En la regla no volada el término aparece por primera vez en el capítulo 5, versículo 12. Y el que es mayor entre ellos, hágase como el menor. Se trata de una cita de Lucas 22-26 que es necesario contextualizar para comprender el peso semántico del concepto en este pasaje lucano. Estamos en el contexto de la institución de la Eucaristía y de la íntima despedida de Jesús a sus discípulos el Jueves Santo por la noche. Esto nos indica de entrada que Francisco buscó el nombre que deseaba dar a sus hermanos en la profundidad del corazón de Jesús, el siervo sufriente, el amigo y maestro, que abre la hondura de su intimidad a los suyos. Confirma lo anterior la segunda citación, regla no volada, capítulo 6, versículo 3. Y ninguno se ha llamado prior, sino todos universalmente sean llamados frailes menores, a la cual le sigue inmediatamente una referencia a Juan 13:14, entre comillas, y el uno lave los pies del otro. Un mandato que nos ubica otra vez en la última cena. Nos encontramos allí con un hombre arrodillado que lava los pies a sus hermanos. Esa es la imagen que el Maestro quiere dejar grabada en la memoria y en el corazón de sus discípulos, como un testamento espiritual. Es el resumen perfecto de la vocación al servicio humilde y menor que Jesús quiere instituir. Se trata del núcleo mismo de su misterio kenótico y cristológico, el Verbo que desciende y se anonada para hacerse servidor de sus hermanos. Francisco comprendió perfectamente que la minoridad es la mejor forma de seguir las huellas de Cristo, el Cristo sufriente, despojado y manso, que se entrega por entero en la cruz. Finalmente, ¿qué es la minoridad? Sino el misterio del anonadamiento de Cristo, del Creador que se sumerge en la finitud, del hombre convertido en un cuerpo roto, pendiente de una cruz atroz, irrisoria, despojado de todo su poder aparente. Desde los comienzos de su vida en penitencia, el pobrecillo intuyó que lo suyo era seguir a Cristo en el misterio de su anonadamiento redentor. Así, en la figura de Jesús como siervo humilde y humillado, encontró el fundamento teológico de su opción por la minoridad. La esencia del Evangelio de Jesús y del reino por él anunciado refieren a esta minoridad que se hace servicio y oblación de amor, como lo expresa la parábola viviente del lavatorio de los pies. En la conclusión de la regla no volada, Francisco prolonga este gesto de Jesús, mostrándose dispuesto no solo a lavar, sino a besar los pies de sus frailes.
Así, queridos hermanos, terminamos por hoy este tema maravilloso que nos habla sobre la minoridad. Lo vamos a continuar en el próximo video. Saludo fraterno a todos los hermanos y hermanas franciscanos, seguidores de mi canal y a todos los que me siguen en la red social. Paz y bien, y les deseo que nos preparemos gozosa y fervorosamente en esta Santa Novena para recibir la gracia de la fiesta de Francisco con aires nuevos y renovadores que nos inviten al compromiso y asumir nuestra condición de cristianos y franciscanos en la Iglesia Universal. Paz y bien.